Vamos a orar al Señor. Pedimos su bendición a través de esta oración. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia, en tu casa. Gracias por tu mucho amor para con nosotros, manifestado en Cristo y mostrado, Señor, cada día de múltiples maneras a nuestra vida. Señor, gracias porque estamos en tu casa, vamos a abrir tu palabra. Enséñanos, instrúyenos, redargúyenos. Aliéntanos, Señor, a seguir en este camino, verdad y vida que es Cristo. Señor, y te rogamos que tu Espíritu sea el que nos guíe en todas las cosas. Limpia nuestra mente, nuestro corazón. Tú sabes, Señor, que no somos dignos. Hay suciedad, hay pecado en nuestra vida, pero tú puedes limpiarnos, Señor. Que tu palabra nos santifique y nos edifique. Te lo rogamos humildemente a través de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Tomen su lugar. Buenas tardes. Tenemos la siguiente bienaventuranza. Recuerden que estamos viendo el Sermón del Monte y ahora nos vamos a ubicar en la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. San Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. El pensamiento judío entendía claramente que Dios satisface las necesidades. Y una parte se expresa en este texto cuando habla de que Dios va a hartar o a saciar a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Inmediatamente el pensamiento de un judío sería: sí, Dios satisface todas las cosas. ¿Sí? Tenemos un Dios que satisface las necesidades de su pueblo de la misma manera como lo había hecho en el Éxodo, en el desierto. Recordando esa historia, nosotros sabemos que Dios precisamente sació a su pueblo, hartó a su pueblo, proveyéndolos en el desierto donde no había pues absolutamente nada. Necesitaron agua, Dios proveyó; necesitaron alimento, Dios lo proveyó. Cuando pidieron carne, el Señor envió codornices. Vamos, ellos sabían, los judíos hasta el día de hoy saben, el pensamiento de ellos es que Dios sacia, que Dios da, y da en abundancia. Y este texto, esta bienaventuranza, dice que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Dios los va a saciar. Entonces, con ese pensamiento, los judíos que escucharon esto pudieron entender que Dios no solamente sacia de pan, sino que Dios sacia y harta a su pueblo de todas las cosas. Pablo en Filipenses 4:19 refleja el mismo pensamiento. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuán importante, hermana, hermano, es entender que Dios suple todo. Pablo también aquí lo expresa: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y algunos dicen de este texto, aunque está hablando sí del alimento, del vestido, porque Pablo a los filipenses les dice: he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar en abundancia y sé padecer necesidad. Por todo y para todo el Señor me ha instruido. Yo estoy contento con lo que tengo. Y es allí donde Pablo dice: y mi Dios puede suplir todo lo que os falte. Aunque habla así de cosas materiales, el texto de hoy de San Mateo 5:6, que habla acerca del hambre y de la sed de justicia, Dios también la puede saciar. Dios suple todo. Necesitas algo, deja que Dios lo supla. Los cristianos tenemos que llenarnos también de tal pensamiento de que Dios suple todas las cosas, tanto lo material como lo no material. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Conforme a las riquezas, dice, conforme a sus riquezas en gloria,
en Cristo Jesús. La fe está firme en Dios, en nuestro Dios, que suple todo. Dios suple todo: alimento, salud, vestido, que son cosas, diríamos nosotros, físicas o materiales, como también las cosas no materiales. Dios suple la fe. Dijeron los apóstoles: aumentanos la fe. Dios suple la fe. Dios suple el consuelo. Cuando uno lo necesita, Dios lo suple, Dios lo provee. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, dice Pablo. El Señor suple el gozo. Cuando necesitamos el gozo del Señor, el Padre Celestial lo suple. Dios es suplidor, Dios sacia, Dios da, no de acuerdo a nuestra necesidad, sino de acuerdo a las riquezas de su gloria. Y así es como debemos de entender la bienaventuranza que hoy vamos a considerar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Si uno necesita de justicia, el Dios de toda justicia, Dios es justicia, bondad, poder, sabiduría, santidad, etc. Dios la va a suplir. Nuestro pensamiento debe ser el siguiente: si Dios no aplica su justicia, si Dios no hace justicia en nuestras vidas, no hay nadie que la pueda hacer. Pero tenemos un Dios que suple justicia. ¿Sí? Ese es el pensamiento. Otro texto para confirmar lo que estamos diciendo es el Salmo 37, 25, de que Dios suple, de que Dios da, ¿sí? Tanto lo material como lo no material, Dios lo suple, y creo que podemos confiar en Dios. Cuando Pablo dice: sé estar contento con lo que tengo, porque eso es lo que Dios me quiere dar. Y recuerden que el pecado allá en el Edén fue precisamente que Adán y Eva no se sintieron contentos con lo que tenían, les faltaba comer de un fruto, el diablo llegó y les dijo: te falta este fruto, etcétera. Algunos comentan que precisamente la insatisfacción es lo que generó eso. No, es un comentario solamente. Pero pensémoslo, ¿no? ¿Cuántas veces cuando nosotros no estamos contentos con lo que tenemos, comenzamos a codiciar o comenzamos a buscar otra cosa? Dios suple lo que necesitamos conforme a sus riquezas. Salmo 37, 25 dice: ahora David, mozo fui y envejecido, y en su experiencia dice David: no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ahora David dice: yo nunca he visto a un justo al que Dios no le haya provisto, parafraseando un poco el texto. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Cuando se trata de la justicia, confiemos también, queridos hermanos, en nuestro Dios. Con esta seguridad, entonces, los judíos viven confiados hasta el día de hoy, sabiendo que Dios no desampara a su pueblo, ni en lo material, ni en las cosas que no son materiales, precisamente decíamos como la justicia. En lo moral, Dios no desampara. En lo social, Dios no desampara. Tenemos un Dios que provee, que da, que sustenta, que harta, que sacia. El Salmo 23 también dice David, en el Salmo 23: mi copa está rebosando. ¿Quién hizo rebosar esa copa? Dios, ¿sí? Y la copa es su vida, dice: mi vida está rebosando, Dios me ha bendecido. Y Dios bendice en todos los aspectos, queridos hermanos, de acuerdo a las riquezas de su gloria. Entonces, cuando hablamos nosotros de justicia, también el Señor la suplirá conforme a sus riquezas. Y si bien es cierto que se cometen muchas injusticias, incluso contra los cristianos, a lo mejor tú mismo y yo hemos sido víctimas de alguna injusticia, ¿no?, en este mundo. Pero Dios, hermanos, no va a pasar por alto esas cosas, ¿no? Hay una frase por ahí medio chusca cuando la gente dice: pero hay un Dios que todo lo ve. Sí, es muy real eso. Dios lo ve y Dios sabe cuando se comete una injusticia contra su pueblo. Pero Dios no va a dejar desamparados a sus hijos. Dios va a suplir la justicia
en su momento, si no en esta vida, en el día del juicio. Pero no va a pasar por alto el Señor la justicia para con sus hijos, para con su pueblo, porque es lo que dice esta bienaventuranza. Si alguien como cristiano, como ciudadano del reino de los cielos, padeciera injusticia y él tuviese hambre y sed de justicia, Dios lo va a saciar. Dios va a proveer esa justicia para sus hijos. Dice, ellos serán hartos. La justicia, hermanos, se aplica. Dios no va a pasar por alto. Dios no da por inocente al culpable. ¿Sí? Cuando hay una injusticia, el Dios de toda justicia la aplicará en su momento. Entonces podemos nosotros confiar en el Señor en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Hoy vivimos en nuestra sociedad, estamos hablando de la sociedad en la que nos tocó vivir en nuestro país, en la que escuchamos de múltiples injusticias. Y pareciera que la justicia, la balanza de la justicia, se inclina más hacia la injusticia. Pero Dios es justo, ¿sí? Y Él entonces va a proveer de justicia para sus hijos. En esto debemos de confiar. El Señor suple todo, aún en el ejemplo que decíamos del pensamiento judío. Dios suple, aún en el desierto. Cuando parece que no hay nada, allí es donde Dios provee y donde Dios sustenta. Y ningún cristiano, ninguna cristiana, ningún hijo de Dios debe dudar de la justicia de Dios, de la provisión de Dios. Debemos de vivir confiados. Yo se los he dicho a ustedes, ¿no? Cuando un niño pequeño está en los brazos de papá, está en los brazos de mamá, tiene algo de qué preocuparse ese pequeño. Está preocupado por qué va a comer, qué se va a vestir, no se preocupa absolutamente de nada, ¿no? Podemos confiar en nuestro Dios. Es un Dios que suple todas las cosas. Entonces dice aquí que los que tienen hambre y sed de justicia. El texto, dicen los comentaristas, describe un hambre profunda. Nosotros lo leemos simple y llanamente, hambre y sed de justicia. En el original es un hambre muy profunda, ¿sí? Y decíamos, de nuestra sociedad hay gente que tiene un hambre profunda de la justicia, clama por la justicia, grita desesperada por la justicia, gime pidiendo justicia. Y a veces la justicia no llega, no la ve, ¿sí? A esa hambre de justicia es a la que se refiere aquí el texto. No poca hambre, es un deseo muy intenso, ¿sí? Cuando uno dice, ya estoy harto de esta situación, necesito la justicia de Dios, ¿sí? Se está cometiendo injusticia contra mi vida, es un deseo así de intenso, tan real, dicen algunos, como el hambre y la sed física, ¿sí? A veces sentimos hambre, pero nuestra hambre tiene intensidad, ¿no? Uno llega y dice, tengo un hambre terrible, ¿no? Porque el hambre y la sed se pueden identificar, me estoy muriendo de sed, ¿no? Tiene intensidad el hambre y la sed. Entonces a eso se refiere aquí. Los que tienen hambre y sed de justicia es un hambre profunda, es una sed intensa de recibir justicia, ¿sí? Un creyente entonces debe confiar en Dios cuando se trata de la impartición de la justicia, dejarla en las manos de los hombres. Hemos visto que en muchas ocasiones la justicia simplemente no llega, ¿sí? Y aquí se habla entonces de personas que dice tienen hambre y sed de justicia. Estaba yo leyendo que no solamente se tiene hambre y sed de justicia, hay gente que tiene hambre de poder. Y puede ser igual de intensa su hambre por poder, por éxito. Hay gente que tiene hambre por autoridad y lo manifiesta y se nota esa hambre que tiene. Hay gente que tiene hambre por fama, por venganza. Hay gente que tiene hambre de venganza.
El Señor dice, los ciudadanos del reino claman por justicia, tienen hambre y sed de justicia. Los creyentes que tienen esta hambre de que llegue la justicia aquí en la tierra, pues es algo, diríamos nosotros, en lo que se tiene todo el derecho. A veces clamamos por justicia, aunque hace 8 días veíamos que la mansedumbre a veces nos lleva a pasar por alto nuestros derechos. Hablábamos de nuestros derechos. Si alguien viola tus derechos, la mansedumbre es, bueno, no importa. ¿Por qué? Porque confiamos en que algún día va a llegar la justicia, ¿no? Algún día va a llegar la justicia. Se cometen cosas injustas, demasiadas, ¿no? Hay muchas cosas en las que nosotros vemos injusticia, decimos esto no es justo, y no solamente clamamos por la justicia a nuestro favor, sino por la justicia hacia nuestros prójimos, ¿sí? Tenemos hambre y sed de justicia hacia nuestro prójimo, porque la justicia también llegue hacia ellos, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una situación injusta, es cuando sentimos esa hambre y esa sed de justicia. Y estaba yo pensando en qué cosas nosotros vemos hoy día y que decimos esto no es justo. A ver, piensa en algo que tú hayas visto y que digas esto no es justo. Y que te incomode tanto esa injusticia que digas esto no es justo. Y que tú clames por justicia o anheles que llegue esa justicia, sientes esa hambre y esa sed de justicia, a lo mejor ya no para contigo, pero para lo que tú estás viendo, para el prójimo, para quien tú estás viendo. ¿Alguna situación? La muerte de una persona. Sí, muy bien. Tú ves la muerte violenta de un hombre que a lo mejor está haciendo su trabajo, que está cumpliendo con su deber, y que lleguen y lo maten a sangre fría. Dices, esto sí me pone mal. Eso es hambre y sed de justicia. Que tú dices, esto no es justo. Esa es hambre y sed de justicia. Vean cómo nosotros hemos sentido esa hambre y esa sed de justicia aquí en la tierra. Y de verdad, ¿no? Uno en una situación tan injusta se siente tan impotente que es cuando clamamos, ¿no? Pero el Dios de justicia va a saciar esa hambre y esa sed que hoy sentimos de justicia. Decíamos, tanto de nosotros o por nosotros, a favor de nosotros, como de aquellos en quienes estamos viendo que se comete una injusticia. ¿Algún otro caso? Sí, si vemos a gente cometiendo injusticias porque se sienten poderosos por el puesto que tienen y cometen injusticias, pues claro que también sentimos esa hambre y esa sed de justicia. Yo noté, por ejemplo, aquí el maltrato infantil. El maltrato de un niño. O sea, tú ves el maltrato infantil, tú ves el abuso infantil, ¿no? Tú ves el acoso infantil, tú ves esas cosas. Esa es hambre y sed de justicia, ¿no? De verdad, a veces decimos, Señor, haz algo, ¿no? Estamos clamando por justicia. Los creyentes tenemos hambre y sed de esa justicia, pero no solamente clamamos, sino también nosotros, hermanos, debemos de reflejar esa justicia de Dios en nosotros, vivir y hacer cosas justas. Nosotros debemos de hacer yo sé que cometemos también muchas injusticias y tenemos que analizar, ¿no? ¿Algún otro caso? Hay un montón, ¿eh? El fraude. Un fraude. El engaño hacia una persona. Le roban su dinero con engaño. Le hicieron un fraude. No, hombre, la lista es enorme, ¿no? Otra.
una violación. Otra, un secuestro. Tú dices, no se vale. Hermanos, vivimos en un mundo que clama por justicia. Y el juez justo, el Señor, el que imparte justicia, no se va a quedar callado. No. La justicia se va a aplicar en su momento, decíamos, si no en esta vida, en el día del juicio. Leímos 2 Corintios 5:10. Es menester que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos absolutamente vamos a rendir cuentas. Y las injusticias que se cometieron, por las que hoy nosotros tenemos hambre y sed de justicia, en aquel día del juicio, el juez justo va a aplicar la justicia y se cumplirá esta bienaventuranza. Los creyentes, los que tienen hambre y sed de justicia, seremos saciados de ello. Les decía yo que hay una lista grande de situaciones en las que vemos injusticias, el abandono de un anciano o de un bebé. Y ese abandono es terrible porque viene directamente de los familiares, de quien uno no lo espera, ¿no? Y decimos, eso no es justo. Cuando ves que un hijo está abusando ahora del papá y de la mamá, ¿no? Y el abuso de muchas maneras, puede ser abuso económico, controlándole su dinero, puede ser abuso psicológico, puede ser abuso emocional. Saben que esto es demasiado amplio, ¿no? Entonces, y uno dice, eso no es justo. Alguna vez dije, si yo fuera su hijo, ya le hubiese yo puesto al alto al otro. Pero nosotros mismos cometemos esas injusticias. Es cuando sentimos hambre y sed de justicia. Queridos hermanos, Dios no va a pasar por alto ninguna de estas cosas. Vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y eso que hoy vemos nosotros y que nos causa tanta impotencia de ver que no se está aplicando la justicia, el Señor algún día la aplicará. Dice entonces este texto: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán hartos, ¿sí? Los deseos de los creyentes quedarán satisfechos algún día. Por eso, si alguna vez nos toca vivir una injusticia, podemos responder ante ella con mansedumbre, ¿no? Y remitir la causa al juez que todo lo juzga. Si en esta tierra la justicia se quebranta, se viola, se altera, ¿sí?, podemos remitir la causa al Señor que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo juzga. La promesa de Dios es que entonces los saciará, dice, serán hartos, serán saciados de esa justicia. Dios les dará finalmente lo que desean y quedarán satisfechos completamente. Decíamos, tanto en lo físico, el Señor sacia, como también en las cosas que no son meramente materiales, ¿sí? Y cuando se habla aquí de saciedad, significa de estar hartos, de estar llenos, no de estar hartos de hastiados, sino, dice la bienaventuranza, ellos serán hartos, es decir, recibirán en abundancia, estarán saciados. La palabra que aquí se utiliza, curiosamente estaba yo leyendo en el original, que significa estar engordados o robustecidos, ¿sí? Dios va a saciar, Dios va a llenar, Dios va a hartar a su pueblo de justicia. Van a estar robustos esa es la figura que se tiene allí. Y hay un salmo, el Salmo 91:16, donde habla de esa saciedad. Dice, saciarélo de larga vida. Habla de lo mismo, es el mismo pensamiento: saciar, llenar, robustecer, ¿sí? Y dice, y mostraréle mi salud. Salmo 91:16. Y hace un momento que citaba el Salmo 23, también en el texto número 3 dice, el Señor confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia, por amor a su nombre. Vean en qué estriba la confianza del salmista. En ese pensamiento que tiene el judío: tengo un Dios que suple todo.
sacia todas las cosas de acuerdo a las abundantes riquezas de su gracia. Ese es mi Dios. Ese es en el que yo confío. Si algo me toca padecer aquí, remito la causa al que todo lo juzga. Tengo un Dios, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él, dice en el texto número 3, Él va a confortar mi alma. Guiaráme por sendas de justicia. El Señor es justo, me va a guiar por sendas de justicia, todo por amor a su nombre, no porque lo merezcamos. Dios, hermanos, nos hace bien por amor a su nombre. ¿Sí? Hace justicia por amor a su nombre, bendice por amor a su nombre, nos da por amor a su nombre. Y esperamos en Dios que pues esta bienaventuranza nos enseñe a confiar en Dios. ¿Necesitas algo? El Dios que todo lo suple, lo va a suplir en tu vida. Habla con el Señor, platícale con Dios y el Señor va a saciar todas las cosas. Recuerda, todas las cosas en lo material y en lo no material. ¿Sí? Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude a confiar plenamente en Él. Vayamos con ese pensamiento. Dios es nuestro pastor, Él es nuestro Señor, Él va a saciar todas las cosas, Él se va a encargar de mi vida. Puedo estar confiado. Que Dios, hermano, hermana, nos bendiga. Amén.